El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la semana pasada una resolución que exige, entre otros, el alto el fuego en la Franja de Gaza durante el mes del Ramadán, que comenzó el 11 de marzo. Sin embargo, y aunque Israel es miembro de la ONU, sin pertenecer al Consejo de Seguridad, ha surgido polémica en torno hacia el texto, que también llama la devolución de unos 130 rehenes secuestrados por Hamás, es o no vinculante. Mientras el tema se discute en escritorios, el asedio sobre el enclave palestino continúa. Para analizarlo, nos encontramos con Jaime Avedapro. Él es doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y director del Centro de Derechos Públicos y Sociedad de la Universidad San Sebastián. Jaime, bienvenido a France 24. Muchas gracias, Andrés, por esta invitación. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la tan esperada resolución que Estados Unidos se abstuvo de votar debe aplicarse y que su incumplimiento sería imperdonable, pero no queda claro si eso no vinculante. ¿Qué puede interpretarse de estos estatutos que rige el Consejo de Seguridad, Jaime? No, son precisos, hay que referirse al estatuto, pero sobre todo a la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es el órgano rector superior del sistema de Naciones Unidas y por tanto sus resoluciones son absolutamente vinculantes, son obligatorias, perentorias, y es más, el Consejo de Seguridad tendría en el capítulo 7 particularmente de la Carta las capacidades de imponer esta resolución. Efectivamente estamos en una crisis del sistema internacional y es por eso que uno de los actores, en este caso Israel, incumple esa resolución, ese mandato. Jaime, a pesar de esta exigencia de la ONU, el asedio sobre la Franja de Gaza continúa. Entonces, ¿a quién le corresponde determinar si estas resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes o no? La propia Carta de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial nos dimos un sistema de seguridad colectivo en el cual el superior es el Consejo de Seguridad con sus miembros permanentes y no permanentes, con su capacidad de veto de alguno. En esta ocasión, después de varios intentos, se consigue establecer la obligatoriedad de un cese al fuego por la situación humanitaria y la situación crítica de la sociedad civil, de la sociedad que vive en Franja de Gaza, de los habitantes. Y en ese sentido, ningún Estado podría ver, y en este caso es más dantesco, porque hay una antesala de un fallo de la Corte Internacional de Justicia que también tiene carácter vinculante y por tanto el Consejo debiera haber tomado carta en el asunto. En este otro contexto, el Consejo de Seguridad el día 25 de marzo fue muy explícito y muy claro en la obligación de impulsar el cese al fuego y por tanto hoy día lo único que queda son entre los artículos 41, 42 y 43 que el propio Consejo busque medidas de retorsión, sanción hacia Israel para que cumpla el dictamen del Consejo. Hoy día el sistema de Naciones Unidas, como lo digo hace un momento, está en emergencia en algún hospital por allí, porque efectivamente estamos borrando ya con el codo lo que habíamos firmado el año 45 después de las dos guerras mundiales. Jaime, ¿cree que la credibilidad de Naciones Unidas como facilitador de conflictos ha quedado en entredicho en situaciones como esta? Absolutamente, ya son varios los estados que incumplen resoluciones, en este caso es particular porque estamos frente a un crimen de lesa humanidad como es el genocidio, y en ese contexto no hay explicación ni jurídica ni política y mucho menos moral para poder de alguna manera dispensar el incumplimiento de este tipo de acciones. Por tanto, hoy día efectivamente hay una falta de credibilidad del sistema, lo cual posiblemente, más que impulsar un nuevo acuerdo internacional, en un momento en que hay bastante fatiga en el multilateralismo y en pocas convicciones, es cierto, en ciertos principios rectores de estabilidad mundial, es que vayamos de manera más o menos acelerada, por lo que pasa en Europa y particularmente por lo que pasa en Palestina, es que estamos avanzando hacia la anarquía irregulada, hacia una anarquía irregulada y respetuosa de cualquier norma, y por tanto es posible que estemos en la antesala, como ya lo vemos, de carreras armamentistas y de espacios de un regreso de la soberanía, porque ya no hay sustento internacional para pensar que hay un órgano que está velando por la estabilidad mundial y en este caso lo deja demasiado de manifiesto, Andrés. Ahora, ya han pasado antes decisiones de este tipo de organismos internacionales, o más bien, ya han pasado antes que las decisiones de este tipo de organizaciones internacionales suelen respetarse a conveniencia de los interesados. ¿Puede mencionarnos algunos casos?
Bueno, esto es desde la que se impulsa la guerra contra el terrorismo al inicio del siglo XXI, el 2001 en adelante. Este dio cuartel para comenzar a través y tienen antesala también, las guerras preventivas y otras, particularmente estoy pensando en este minuto en Irak, en donde efectivamente no se respeta o se incumple una resolución del Consejo y se hace una guerra a todas luces ilegal. Yo creo que eso, como grandes hitos, son algunos de los elementos que podemos ir viendo que hay sistematicidad para sostener que los estados potencias centrales y sobre todo los que están en la condición de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, hoy día ya no tienen la voluntad de someter sus intereses geopolíticos en especial sobre las normas imperativas que habíamos creado y los sistemas de seguridad que nos habíamos dado para evitar que se reediten situaciones como particularmente un genocidio, porque insisto con que este crimen tiene particularidad, importancia y relevancia dentro del catálogo de delitos y crímenes internacionales, y hoy día podemos ver que un actor puede quedar de alguna manera impune a pesar de no cumplir o del incumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad. Jaime, uno de los casos más llamativos es el de Venezuela, por ejemplo, que no reconoce la potestad de la Corte Internacional de Justicia para decidir en el conflicto con Guyana respecto a la región del Esequibo. ¿A qué otras instancias pueden recurrir estos países para dirimirlo? Bueno, básicamente aquí todo podría llegar a confluir al propio Consejo de Seguridad, que es el órgano superior. Tú puedes recurrir, cuando estemos hablando de crímenes, a la Corte Penal Internacional, pero hay varios estados que no le reconocen competencias. Puedes recurrir al Tribunal Internacional de Justicia, pero podemos recordar varios casos en que también se incumplen las resoluciones, y eso ya viene desde fines del siglo XX, y hay varios casos que podrían el pueblo saharaui y muchas otras resoluciones que por razones políticas o diplomáticas finalmente no consiguen ser efectivas ni aplicables. Pero con el tiempo esto se ha podido observar un desgaste. Incluso para la resolución de temas limítrofes territoriales, los estados están tendiendo a marginarse de los tratados que los obligan a buscar un órgano de resolución de controversia, particularmente el Tribunal Internacional de Justicia. De hecho, hemos ido constatando cómo algunos actores de América Latina están comenzando a desconocer o a apartarse del Pacto de Bogotá, que de alguna manera hacía que los estados tuvieran el compromiso de cada vez que tuvieran un problema de carácter territorial, limítrofe, acudieran, alguna disputa de estas características, acudieran al Tribunal Internacional. Por cierto, los estados pueden resolver a qué órgano recurrir para este tipo de controversia, pero efectivamente pactos como el de Bogotá hacían que tuviéramos al menos tuviéramos una forma de resolver nuestras diferencias de manera pacífica. Y hoy día podemos observar una suerte de anomia a nivel internacional en la conducta de los Estados-nación, que cada vez desconocen más los regímenes que todavía supuestamente están vigentes, por lo menos en el papel, Andrés. Mira, Jaime Abedrapo, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, gracias por acompañarnos con su análisis aquí en Directo América. Muchas gracias a usted. Hasta la próxima. Y ustedes televidentes también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con el último bloque de Directo América. Quédense con nosotros.